Reparación de radio Philips Ibérica, modelo B2E34A, España, 1963. Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este canal y vamos a ver hoy el tema de cómo hacer el cambio de voltaje de alimentación de corriente alterna desde los 110-127 voltios que tenemos aquí a los 230 voltios que tenemos actualmente. Para ello tendremos que trabajar aquí en la fuente de alimentación, que está formada principalmente por este autotransformador, este diodo que es el que nos suministra el voltaje en corriente continua, y estas salidas de voltaje de corriente alterna de alimentación para filamentos en serie y de alimentación para filamentos en paralelo y lámparas. ¿De acuerdo? Entonces, hemos medido el voltaje aquí a la entrada del autotransformador y tenemos por este lado 0 voltios, en este punto tenemos 6,3 voltios, en este punto tenemos 110 voltios, en este punto tenemos los 127 voltios que entran por aquí, y en este otro punto tenemos 142 voltios según pude medir la última vez, porque teóricamente yo pensaba que eran 176 y son un poquito menos, 142 voltios. Entonces, ¿cuál es el punto más cercano que tenemos a los 230 voltios de corriente alterna actuales? Pues es este punto. Entonces, voy a pasar este transformador aquí a la hoja para que podamos ver más claramente el tema del autotransformador y podemos trabajar y hacer unos cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tendríamos representado el autotransformador de esta radio, en el cual tenemos la entrada de corriente alterna por este terminal donde pone 127 y por el terminal que pone 0 voltios. Y estos serían voltajes de salida, 6,3, 110 y 142 voltios de salida. La solución natural y más lógica, la más rápida y la más correcta y exacta, sería construir un nuevo autotransformador que nos dé los 0 voltios, los 6,3, los 110, los 127, los 142 y nos permita alimentar desde aquí, desde esta posición, a 230 voltios. Y entonces tendríamos las entradas de red eléctrica, las tendríamos entre este punto y este otro punto, ¿vale? Y esta sería la solución más lógica y natural. Pero esto, claro, conlleva construir un nuevo transformador o desmontar este y rebobinarle todo este bobinado que hay aquí, ampliárselo, ¿vale? Que no sé si sería posible o no. Bueno, la cuestión es que como no tenemos eso, tenemos que intentar pensar en hacer otra cosa que salga más barata. Vamos a ver qué se nos ocurre. Bien, si nosotros tuviéramos en las tomas de corriente 142 voltios, podríamos aplicar 142 voltios entre estos dos puntos y aproximadamente tendríamos las mismas tensiones, ¿vale? Porque no funciona igual un transformador cuando está trabajando como secundario, o sea, salida, que un transformador cuando está trabajando como primario, entrada. Por lo tanto, aunque aquí aplicásemos 142 voltios que tenemos a la salida, es posible que aquí alguna tensión se nos variara. Bien, pues esto es una cosa que hay que hacer. Pero supongamos, es una cosa que hay que hacer en el sentido de experimentarlo. De si metiendo entre aquí y aquí 142 voltios, pues tenemos en las salidas el 127, el 110 y el 6,3. Eso es lo que hay que probar. Y es una cosa que haremos, ¿vale? Así que me lo voy a apuntar. Bien, ya me he apuntado aquí la primera prueba que hay que realizar, ¿de acuerdo? No obstante, supongamos que conseguimos eso. Suministrando 142 voltios entre estos puntos, tenemos el resto de tensiones. Bueno, pues para pasar a 230 voltios, necesitaremos colocar aquí en serie, con el circuito, un dispositivo tal que tenga una caída de tensión cuando la radio esté alimentada de 230 voltios menos 142 voltios que tenemos aquí, 88 voltios. Aquí tienen que caer 88 voltios. ¿Y cuánto consume nuestra radio? Nuestra radio consume 40 vatios, según fabricante. Vatio arriba, vatio abajo. Ahora en estos momentos no es necesario saber exactamente cuánto porque estamos teorizando, Estamos
estamos preparando el plan para atacar el problema. Entonces vamos a suponer que la radio consume 40 vatios. Vamos a ver qué corriente nos circularía por aquí. Bueno, pues he hecho los cálculos y con esta potencia de consumo que tiene la radio a 142 voltios que tenemos aquí, pues he hecho los cálculos y me sale que la corriente que atraviesa todo el circuito, la corriente total, es de 282 miliamperios. Entonces, con este valor 282 y la caída de tensión que tenemos aquí, 88 voltios, vamos a calcular qué valor de carga de consumo tendría este dispositivo electrónico aquí para aquí tener 142 voltios. Vamos a ver qué características tendría. Bien, suponiendo que este sea el dispositivo, como hemos dicho, pasa por aquí una corriente de 282 miliamperios, caen 88 voltios y nos sale que este dispositivo tendría que tener 330 ohmios para cumplir la condición de absorber 88 voltios. ¿Y cuál sería su potencia? Bueno, pues suponiendo que cogemos la resistencia por valor normalizada más cercana a 330 ohmios, aquí caerían 93 voltios y nos saldría una potencia absorbida aquí de 26 vatios nada más y nada menos. Por lo cual tendríamos que comprar un dispositivo de 30 vatios, un valor normalizado, para que lo soportara. En este caso sería una resistencia de 330 ohmios y 30 vatios. O sea, un mini hornillo, por ejemplo, un mini hornillo que tuviera esta resistencia y esta potencia nos valdría. Pero claro, no vamos a meter aquí en la radio un hornillo, ¿verdad que no? Bueno, pues esta sería la primera solución y vemos que es no imposible, pero sí técnicamente inviable. Entonces ahora vamos a ver la segunda solución. La segunda solución que a mí se me ocurre es colocar un autotransformador. Y este autotransformador lo podemos calcular para usar lo que sería el primario de un transformador estándar de 230 voltios, bitensión 125 voltios, bitensión en el primario, y secundario de 24 voltios 1 amperio, ¿vale? Vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión, de que tiene que ser de 230 voltios, 125 primario y salida 24 voltios 1 amperio. Si conectamos la salida de 125 aquí en la entrada de 127 y 0,0 y metemos tensión por aquí, por esta parte de aquí como primario del autotransformador, utilizando esta parte como secundario del autotransformador y dejando esta parte abandonada y sin conexión, sabemos que la radio consume 40 vatios. Luego la corriente que circulará por el secundario será de 320 miliamperios. Esa corriente que tenemos aquí y que entra a la radio se forma por la corriente de primario más la corriente de secundario, que es 146 miliamperios. Esta corriente, 320 miliamperios, se forma con la suma de la corriente de primario, que son 174 miliamperios, más la corriente propia de secundario, que son 146 miliamperios. Y para que veáis el flujo de corrientes, tenemos la corriente que entra por aquí pasa la radio, la corriente que sale de la radio y pasa por aquí, y la corriente de la radio que pasa por aquí. Aquí la corriente se reparte en dos ramas y aquí la corriente se junta en dos ramas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer aquí los cálculos correspondientes. Como hemos dicho, tenemos que la intensidad de secundario son 320 miliamperios, igual que antes. La intensidad de primario será 40 vatios partido por 230 voltios, 174 miliamperios. Y la intensidad común será 320 menos 174, 146 miliamperios. Este de aquí es lo que se denomina intensidad común. Esta intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la potencia propia del transformador o potencia de núcleo será igual
al voltaje de secundario 125 voltios por su intensidad común, la intensidad que él está generando, esta de aquí, 146 miliamperios, que me dará una potencia de 18,5 vatios. Redondeando son 20 vatios, pero 20 vatios no creo que exista en el mercado. Lo más normal es 24 vatios, y 24 vatios es un transformador de salida 24 voltios, un amperio comercial, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí se queda este vídeo teórico, aquí se acaba. Y lo que quiero es que penséis si se os ocurre alguna otra solución para que la discutamos sobre cómo pasar esta radio desde los 110, 125 que tiene actuales a los 230 que hay en la hora en las tomas de corriente de cualquier vivienda aquí en España. Y si se os ocurre, pues me lo hacéis llegar en un comentario, ¿vale? Estudio de las diferentes opciones sugeridas por los suscriptores de este canal. Bueno, pues aquí ya por fin seguimos con este tema, en el cual vamos a ver las diferentes opciones que han sugerido los suscriptores de este canal. AVRSF, a quien envío un atento saludo, propone el uso de un condensador electrolítico bipolaridad en serie con un polo del transformador a la red eléctrica. Juan Carlos Ponce, CMID, y Luis Badajoz, a los que también envío un atento saludo, proponen el uso de una resistencia en serie con el polo del transformador a la red eléctrica. Juan Carlos Ponce, y también otra vez CMID, propone construir un transformador hecho a posta a 230 voltios corriente alterna. CMID después propone variar un transformador ya construido para sacar una toma intermedia. CMID otra vez. CMID es que hace un poco de trampas porque él pues se apunta a todas las opciones, con lo cual así seguro que acierta. Y Luis Badajoz propone usar un regulador de voltaje de corriente alterna a triac. CMID también propone utilizar un variac para obtener los 125 voltios de corriente alterna y alimentar la radio. Mikian 2 y Pedro Rodrigo, a quienes envío también un atento saludo, proponen utilizar un transformador de 230 voltios a 125 voltios aislado galvánicamente, o sea, primario y secundario separados. Amanda Zanón, Pedro Rodrigo y 1212 Windows y Fernando Bernardes, a quienes envío un atento saludo, proponen utilizar un transformador comercial, estándar de la tienda, usándolo como autotransformador tal como se explica en el vídeo, indicando Fernando Bernardes un posible problema de espacio físico a la hora de ubicar el transformador dentro de la radio. Pedro Rodrigo después propone usar un estabilizador de tensión con voltímetro de hierro móvil de los años 60 para radio a válvulas, adquirido de segunda mano. Efectivamente, es una posibilidad también, como cualquier otra, pero suponte que estos transformadores pues o no encuentras el adecuado, o está averiado, o cualquier cosa que le pueda ocurrir, porque si es de los años 60, a estas alturas ya tiene el transformador prácticamente 60 años, y después de 60 años hay que llevar un poco de cuidado e inspeccionar bien el transformador, y que funcione en buen estado. Luego Amanda Zanón e Ignacio Baquedano no aquí sino en otro vídeo de los suyos, me proponen usar un diodo en serie con el primario del autotransformador de la radio para alimentarla con un semiperiodo a media onda y limitar la intensidad con una resistencia de absorción en serie. Eso ya lo habréis visto en alguna ocasión incluso hacer a Ignacio Baquedano. Y por último, Antonio Ríos propone añadirle espiras al autotransformador hasta que éste soporte los 230 voltios de corriente alterna. Bueno, pues ya expuestas todas las sugerencias que nos han planteado los suscriptores, vamos a hacer electrónica de papel, lápiz y calculadora, ¿vale? Porque la electrónica no siempre se hace con una radio, con un amplificador, con un transistor o con cualquier otro dispositivo electrónico, sino que muchas veces la electrónica se hace dibujando y pintando y escribiendo. Así que vamos a comenzar, vamos a mirar y voy a elegir la primera opción
para exponerla aquí y discutirla. Bueno, pues aquí en la primera solución que aportan los suscriptores vamos a estudiar las sugerencias número 3 y número 11, que son las de Juan Carlos Ponce, CMID y Antonio Ríos, que es lo que proponen de diferente manera, pero que se puede conjuntar. Por una parte, construir un autotransformador a 230 voltios corriente alterna y añadir espiras al autotransformador hasta que éste soporte los 230 voltios. En pocas palabras, tendríamos como resolución un transformador como este, bien mandándolo a construir o bien añadiéndole estas espiras. Bueno, pues esto funcionaría perfecto con la radio, ¿vale? Aquí hemos representado las entradas y aquí hemos representado las salidas del autotransformador. Tendríamos nuestras tensiones alimentando 230 voltios, potencias, todo perfectamente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es el precio de construir un autotransformador, el tiempo para encargar que nos construyan este autotransformador. Y si, como dice Antonio Ríos, él se hace esta ampliación del bobinado, tenemos el problema de que debemos tener espacio suficiente entre lo que tenemos construido ya en el transformador original y el hierro del transformador. Tenemos que tener espacio suficiente para meter las espiras, tenemos que calcular si nos van a caber, si no nos van a caber, y luego bobinarlo y que nos quepan y que nos quede bien. Luego, esta solución es buena, es muy buena, pero es, por una parte, costosa, por otra parte, costosa en tiempo y, por otro lado, costosa en entretenimiento para hacer esta ampliación, ¿vale? Pero funciona, así que no la descarto. Vamos a pasar a la segunda solución. Aquí hemos planteado tres variantes de la segunda solución. Tres variantes de la segunda solución, que es la aportada por CMID, por Mikian y Pedro Rodrigo, y por Pedro Rodrigo otra vez. En esta, CMID propone utilizar un variac para obtener los 125 voltios de corriente alterna. Y esto funciona, porque es el sistema que estoy utilizando yo. Yo estoy utilizando mi variac de taller, mi variac de laboratorio, para de los 230 sacar 115, 120 voltios, alimentar la radio. Esto funciona. Pero ¿cuánto vale un variac? ¿Cuánto vale un variac? ¿No hay otra manera más barata? ¿No hay otra manera más barata de que hagamos esto? Bueno, en la opción número 7, Mikian y Pedro Rodrigo proponen utilizar un transformador de 220 a 125 voltios corriente alterna aislado galvánicamente, que es esta de aquí. Y esto funciona perfectamente, Un transformador aislado galvánicamente, 230 voltios de entrada, 125 de salida. Perfecto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Se encuentra esto fácilmente en el mercado? Porque esto no se encuentra fácilmente en el mercado. Lo que sí se encuentra fácilmente en el mercado es un autotransformador de 230 a 125, que es lo que yo supongo a lo que se refiere Mikian, Un autotransformador de 230 a 125. ¿Qué problema tienen estos transformadores? Pues estos transformadores, el único problema que tienen es que son de bastante potencia, por lo general 100 vatios, 500 vatios, 1 kilovatio, y aquí en vez de 125 pues dan algo más de voltaje, dan hasta 150 voltios cuando trabajan en vacío, y aplicarle 150 voltios a la radio que funciona de 110 a 120 o 125 voltios, pues la verdad es fastidiarla en cada arranque, Hay que llevar cuidado con esto de los transformadores, con la potencia, porque muchas veces la potencia supone un exceso de voltaje en el secundario, con demasiada frecuencia. Y por último tenemos la siguiente solución de Pedro Rodrigo, que propone usar un estabilizador de tensión con voltímetro de hierro móvil de los años 60 para radio a válvulas adquirido de segunda mano. Vale. Este tipo de transformadores ya los habréis visto, yo tengo un par de vídeos de este tipo de transformadores, autotransformadores, También son autotransformadores, son regulables a un selector que lleva aquí, con lo cual se puede subir un poquito, se puede bajar un poquito el voltaje de salida, Y esto también funciona, El único problema es que estos aparatos son muy antiguos, no sabemos la potencia exacta a la que funcionan, porque normalmente no viene indicada. Lo único que viene indicado es, por ejemplo, este estabilizador, se llama estabilizador, viene indicado en una hoja que suele pegar el fabricante,
Este estabilizador sirve para una radio de 5 válvulas o sirve para una radio de 9 válvulas, ¿eh? Pero eso no es una medida de la potencia. Entonces, ojito con eso, porque a lo mejor sobrecargamos este transformador, el transformador se cortocircuita, los 230 voltios se nos pasan a la salida y nos cargamos otra vez la radio, las válvulas o lo que sea. Así que esta solución, esta es factible, esta es factible, esta también es factible, pero tienen sus problemas. El precio y encontrarlo y saber su potencia. Son las tres pegas que tienen. Bueno, tiene que haber algo más sencillo que esto. Vamos a seguir mirando soluciones. Como tercera solución, vamos a ver la que propone aquí CMID en el punto número 4, que propone variar un transformador ya construido para sacar una toma intermedia. Esto es lo que él propone más o menos con esas palabras, y esto es lo que yo he entendido. Lo que yo he entendido es que él quiere coger un transformador toroidal, le quitamos el secundario y nos quedamos solamente con lo que es la parte magnética del entrehierro y el primario. El primario suele venir de 0 a 230 voltios sin toma intermedia de 125, y entonces con mucho cuidadito y más o menos a ojo de buen cubero rascar las espiras hasta que encontremos, y midiendo con el voltímetro en donde rascamos, midiendo con el voltímetro sacamos los 115 voltios que necesitamos o los 120 voltios que necesitamos para atacar la radio. Es un buen método, es una buena manera, No es caro, además, no es caro porque hoy en día los transformadores toroidales, como todos sabemos, son asequibles. ¿Qué pegas tiene esto? Las únicas pegas que tiene esto es cuidadito a la hora de raspar y de medir, de que no nos pegue un zambombazo por tener un contacto directo con la espira. Precaución al hacerlo. Y nada más. Lo único también, calcular bien la potencia, también es el siguiente factor importante. Calcular bien la potencia de este transformador para que cuando saquemos aquí 120 voltios en vacío y los apliquemos a la radio y conectemos la radio, los 120 no se nos caigan a 80, con lo cual la radio probablemente se nos quedaría muda. Y tampoco nos pasemos aquí dando voltaje de ventaja, por ejemplo 130 voltios para arrancar la radio, porque con 130 voltios al arranque la estaremos fastidiando. Así que bueno, vamos a seguir con la siguiente solución que aportan los suscriptores. Aquí llegamos a la cuarta solución. La cuarta solución tiene 5 variantes. Esta es una que proponen Amanda Zanón e Ignacio Baquedano. Esta de aquí la proponen Juan Carlos Ponce, CMD y Luis Badajoz. Esta de aquí la propone AVRSF. Esta de aquí la he propuesto yo en antítesis de esta otra, ¿vale? Esta es la mía, que es igual que prácticamente que todas las demás. Y esta es la que proponen CMID y Luis Badajoz, que es usar un triac controlado para tener aquí 125 voltios, ¿vale? Bueno, pues antes de pasar a estudiar cada una de estas opciones, quiero que pasemos al taller y quiero que observemos una cosa de la radio. Pero como ya llevo demasiado rato explicándoos cosas y no os quiero cansar, aquí lo vamos a dejar. En el siguiente vídeo vemos ese asunto de la radio que quiero que observéis muy atentamente, una cosa muy importante y que no solamente os va a servir para lo que son radios, sino que os va a servir para muchos otros dispositivos que se comporten igual. Y en el siguiente vídeo empezamos a analizar cada uno de estos circuitos. Aquí ya vamos a empezar a tirar un poquito de matemáticas, ¿vale? Hasta aquí hemos explicado las cosas gráficamente y por lógica. Y aquí ya vamos a empezar a tirar de gráficas, de lógica y de matemáticas. Así que os espero en el siguiente vídeo. Espero que os haya resultado interesante hasta aquí. Y un cordial saludo a todos y muchas gracias por la colaboración. Adiós y hasta el próximo vídeo.